como les dije recién, yo me olvido de este vector. No es que el vector desaparezca, es que físicamente, sí, yo puedo hacer esta equivalencia y transformo este vector en estos dos vectores. ¿Por qué? Fíjense, porque aquí se me forma el tan anhelado, el tan deseado triángulo orbital. Nuestro camino para armar el vector sería, partimos en el punto inicial, recorremos en la distancia del eje X y luego subimos y terminamos en el punto final. Hicimos el mismo recorrido para llegar desde el punto inicial al punto final. ¿Ya? ¿Queda claro? Matemáticamente, cuando yo conozco el ángulo, ¿no es cierto?, en este caso con respecto a la horizontal, matemáticamente siempre las componentes se van a calcular de la siguiente forma. La componente AX se va a calcular como la magnitud del vector A por el coseno del ángulo θ. Y el vector Y va a ser la magnitud del vector A por la función seno del ángulo θ. ¿Qué es lo que pasa? Los matemáticos, o los físicos, no sé en realidad bien, en algún punto dijeron, ¿sabes qué? Para que no nos perdamos y no nos olvidemos de que estamos trabajando con vectores, le vamos a colocar unas letras para identificar que son vectores unitarios. A los vectores X, en X, se les va a colocar una letra Y, una Y con casita. Y a los vectores en X, una Y, y en vectores Y se les va a colocar una J. Esto lo único que nos está diciendo es que estamos trabajando con vectores. Todavía estamos trabajando con vectores, ¿ya? Son cantidades físicas. A todo esto, no los quiero enredar, pero cuando nosotros hablamos de un vector, ¿no es cierto?, es una cantidad, ¿no es cierto?, que tiene magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, si yo les digo, el experimento consiste en lo siguiente: voy a soltar este propósito. ¿Hacia dónde va a caer? Hacia abajo. Perpendicular hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? La gravedad. Está actuando la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad siempre atrae todos los cuerpos verticales hacia abajo. Cuando yo lo suelto, ¿no es cierto?, en caída libre, ¿cierto?, cae vertical hacia abajo. Ese simple ejercicio, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo es que está actuando una fuerza de gravedad sobre el cuerpo, sobre el lápiz, en este caso lo vamos a representar así, ¿no es cierto?, con una dirección hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Este cuerpo, en este caso el plumón, tiene una cierta masa, ¿sí? Por definición en física, la fuerza con la que un cuerpo es atraído es masa por aceleración. Pero la aceleración en este caso es la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad, perdón. Entonces lo reemplazamos por una G, que es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso lo descubrió Isaac Newton. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos este experimento, de otra forma lo que estamos haciendo, estamos definiendo un vector. Esto es un vector. Cada vez que vemos un cuerpo caer, estamos viendo una representación. Ojo, no se pierda, el vector no existe en la realidad. Lo que en realidad existe es una fuerza. Una fuerza. Nosotros modelamos, nosotros modelamos, ¿no es cierto?, esa fuerza a partir de un vector, para que lo podamos entender, para que la podamos, entre comillas, ver. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo defino un sistema de ejes coordenados, este sería mi eje X, y este sería mi eje X, ¿sí?, por conveniencia, justo en el centro de masa de la partícula. En este caso, el vector Y, ¿no es cierto?, le correspondería J negativa, ¿no es cierto? No hay fuerzas actuando en X, entonces nos olvidamos. Por lo tanto, esta fuerza va a tener una componente negativa, ¿no es cierto?, cuando yo calculo este valor. Entonces, para no perdernos todavía con la física, volvamos a esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la parte importante? La parte importante es lo siguiente. Ayer vimos en clase que podemos definir un ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical. Cuando nosotros hacemos eso, se puede hacer siempre y cuando, ¿no es cierto?, nosotros conozcamos este ángulo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Y ese ángulo, ¿no es cierto?, se llama complementario. Siempre yo le resto 90 grados a este ángulo y le va a dar este ángulo acá. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, ayer con respecto a la pregunta de la compañera, profe, con respecto a qué ángulo vamos a trabajar, no importa. Ahí me he dado cuenta, y entiendo por qué, me he dado cuenta que hay alumnos que les acomoda trabajar con respecto a ese ángulo. No importa, van a llegar igual al mismo resultado. ¿Por qué? Fíjense, gráficamente, ¿por qué vamos a llegar al mismo resultado? Volvemos al monito. Voy a volver a hacer aparecer el vector original. Fíjense. ¿Qué es lo que pasa?
tenemos dos posibles escenarios. ¿Sí? O conocemos este ángulo con respecto al eje X, o conocemos el ángulo con respecto a la vertical. Cualquiera de los dos sirve, pero tenemos que conocer uno al otro. ¿Qué es lo que ocurre? Este ángulo sería 90 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo decido trabajar con este ángulo, que es el ángulo complementario, te pido por favor, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Ya. Si yo decido trabajar con el ángulo complementario, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora yo me olvido del ángulo de abajo y trabajo con este ángulo de abajo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, para llegar al mismo camino, punto inicial, punto final, ahora nosotros hacemos el camino, pero por arriba. Es exactamente lo mismo. Este vector de acá es el mismo que la Y, y este vector de acá es el mismo que la Y. Llegamos por este camino, punto inicial, punto final, o llegamos por este camino, punto inicial, punto final. Pero vamos a llegar siempre al mismo punto. Entonces, no se complique. Si a ustedes en un problema X les acomoda por la representación del vector, les acomoda trabajar con este ángulo, trabajen con ese ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? No se tienen que olvidar que ahí entran las funciones trigonométricas, porque ahí nos van a aparecer dos triángulos rectángulos. Cada vez que yo veo que aparezca, puedo formar un triángulo rectángulo, me va a aparecer el teorema de Pitágoras y me va a aparecer, ¿qué más? No, ya hay Pitágoras, pero ¿qué más? Las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Entonces, cuando yo haga esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, nos tienen que dar los mismos valores. De hecho, yo les voy a dar una tarea para que comprueben que con ambos ángulos tenemos que llegar a los mismos valores. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la representación matemática, ¿no es cierto? Al vector, como estamos trabajando en dos dimensiones, al vector X le va a corresponder un vector unitario y aquí aparecen los famosos vectores unitarios. Esto es todo lo que le llamamos vector unitario. Es un apodo, es un nickname, es un nombre que le damos a esta cantidad para no olvidarnos que estamos trabajando con un vector. Al vector que va a estar ubicado en Y le va a corresponder, ¿no es cierto?, la letra J. Si estuviésemos trabajando en tres dimensiones, al vector que se ubica en el eje Z le correspondería la letra K. Como no vamos a trabajar en tres dimensiones, nos quedamos simplemente con las primeras dos. ¿Ya? Vean cómo el vector A sobre los ejes coordenados se forman dos triángulos rectángulos, lo que acabamos de decir. Los puedes ver, por lo mismo seguiremos usando el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Por eso yo les decía ayer, chiquillos, entrenen la aptitud espacial. Tienen que ustedes ser capaces de formar esta figura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos armando, descomponiendo nuestro vector, lo que estamos buscando hacer es desarmarlo. Es desarmarlo, porque en su ubicación general, por la magnitud original, no nos sirve de trabajo. Entonces nosotros lo buscamos desarmar, ya sea con respecto a este ángulo o a este ángulo. Cualquiera de los dos caminos es válido. Por cualquiera de los dos caminos vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo importante? Que una vez que yo trabajo con las componentes, que yo calculo los vectores unitarios, ¿qué le ocurre a este vector? Desaparece. Entonces, o trabajo con el vector original o trabajo con las componentes, pero no puedo trabajar con los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Es como que estuviese haciendo aparecer una fuerza que no existe, una tercera fuerza. ¿Ya? ¿Se entiende eso acá, chiquillos? ¿Sí? Miren, yo me gusta llevarlo como un ejemplo muy sencillo. Fíjense. ¿Qué diferencia hay? Supongamos que acá hay una barra calistenia. Supongamos que hay dos anillas. ¿Sí? Yo peso 75 kilos, pongamos 75 que es la presión. Supongamos que dos anillas me pueden sostener a mi cuerpo siempre que me cuelgue de 2 metros de altura con los brazos abiertos. ¿Qué diferencia hay entre poder colgarme con los brazos abiertos o poder colgarme con una sola anilla? La fuerza que me está sosteniendo es la misma que está sosteniendo mi peso. ¿Sí? Mi peso no ha cambiado. Pero ahora estamos haciendo desaparecer una sola fuerza. Cuando estamos trabajando con las anillas, hay dos vectores. ¿Se entiende el ejemplo que ustedes están siguiendo? Entonces, este sería el cuerpo. Aquí estarían los tensores. Es un caso. Y el otro caso, solamente hay un tensor. Es exactamente lo mismo que les acabo de decir. O estoy en este caso, o estoy en este caso.
pero no pueden aparecer tres fuerzas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, chiquillos, para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto?, la descomposición del vector, siempre vamos a buscar trabajar con el ángulo, con el menor ángulo que se pueda formar con respecto ya sea al eje X o con respecto al eje Y. ¿A qué me refiero? Fíjense, ¿en qué cuadrante está ese vector? ¿Cómo? En el primero, ¿no es cierto? Listo. Como está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Yo sé que el angulito con el que puedo trabajar va a ser ese o esa porción. ¿Qué pasa ahora con este ejemplo? Segundo cuadrante. Ya, eso es el ejercicio que necesito que empiecen a entender. Entonces, de acuerdo a nuestra representación, en nuestro monito, ¿no es cierto?, el vector B está ubicado en el segundo cuadrante. Al estar ubicado en el segundo cuadrante, fíjense, el ángulo de trabajo es todo esto. Pero a mí ya no me interesa lo que está pasando en el primer cuadrante. Esto es un poco como la frontera, ¿no es cierto? Yo ya me pasé de la frontera del primer cuadrante. Entonces, ¿qué hago? A todo este ángulo, que me lo van a dar, es un valor conocido, le resto 90, que es el ángulo que le corresponde al primer cuadrante. Acuérdense que cada cuadrante describe 90 grados. Entonces, cuando yo le reste los 90 grados a este angulito, me va a dar esa porción. Y trabajo con esa porción de ángulo. Y de ahí viene lo que yo les acabo de decir, para que me entiendan. Si este es mi vector B, ¿cierto? Y lo estoy describiendo con respecto a ¿cierto? A este ángulo, tengo dos opciones. O trabajo con esta porción de ángulo, o trabajo con esta porción de ángulo. Con cualquiera de las dos me va a servir. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese ejemplo? ¿Cuál sería, siguiendo el ejemplo, qué tendría que hacer en el tercer caso? Le resto 180, ¿no es cierto? Muy bien. Porque el ángulo completo que me están dando la descripción, ¿no es cierto?, abarca el primer cuadrante, pasa al segundo cuadrante y se pasa al tercer cuadrante. A mí no me interesan los primeros 180 grados, porque ahí no hay nada. El vector no está alojado ni aquí, ni aquí, ni aquí. Está en el tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces ahí me interesa trabajar o con este angulito o con ese angulito. Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Nos dicen que tenemos un vector de desplazamiento, ¿no es cierto?, de 3 metros. Fíjense, aquí ya nos están diciendo que este vector B vale 3 metros. Es un vector de desplazamiento. Una partícula, un vehículo, una persona se desplazó 3 metros. ¿Sí? Y nos dicen que el ángulo, fíjense cómo está medido, el ángulo es de 45 grados. Nos dicen cuáles son las componentes en X y Y de este vector B. Entonces lo que nos están diciendo básicamente es esto. Nos dan el vector, en este caso B, fíjense en el monito, y nos están pidiendo calcular su componente en X y su componente en Y. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué es lo primero que les llama la atención del dibujo? ¿En qué cuadrante está el vector? Cuarto cuadrante. El ángulo que nos están dando. El compañero que es positivo, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué vino en la clase de ayer? Espera, dame uno. ¿Ya? Sí. No, lo que iba a decir era que allá está positivo, pero debería ser negativo. Ya, ese es lo que quería que se den cuenta, exactamente. El libro lo hace a propósito. El libro lo hace a propósito, porque de una forma, y eso pasa también en ingeniería, el plano manda. ¿Han escuchado esa expresión? Plano manda. Cuando nosotros gráficamente vemos esto, lo que nos están diciendo es que en realidad el ángulo vale menos 45. ¿Sí? Independiente que nos estén diciendo que valga 45 allá arriba. ¿Sí? Porque de otra forma, fíjate, ayer vimos que todos los ángulos, como decía su compañera, ¿cierto?, todos los ángulos se miden en negativo cuando van en el sentido de las manecillas del reloj. Y eso es lo que nos está diciendo el dibujo. Entonces no es que el problema esté mal, es que lo dan hacia propósito. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos opciones. Y aquí les quiero dar una papita de entrada porque los alumnos en los otros semestres cuando he enseñado esto se pierden. Fíjense.
Fíjense. El dibujo ya nos está dando una ayuda. Fíjense. ¿Qué signo tiene la componente de X? Positivo, ¿no es cierto? De hecho, la flecha ya nos está diciendo que está alojado en el eje X positivo. ¿Y qué signo tiene de ahí? Negativo. Porque apunta hacia abajo. Entonces ya el dibujo nos está ayudando y nos está diciendo, mire, todavía usted no sabe cuál es el valor de sus componentes, pero sí sabe que la componente de X va a ser positiva y la componente de Y va a ser negativa. Fíjense. Si yo armo este dibujito, sería lo siguiente. Sería, este es mi vector original, este es mi vector de X, vamos a utilizar la misma notación, y este es mi vector de Y negativo. Fíjense, recorrimos desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, tenemos dos opciones. Si ustedes quieren, lo que yo no les recomiendo es que nos perdemos, entre comillas, con el signo del ángulo. Lo cual no tiene sentido porque de una forma ya sabemos que todo vector que esté en el cuarto cuadrante, su componente en X va a ser positiva y su componente en Y va a ser negativa. ¿Ya? Estamos hablando de un vector de este tipo. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo les voy a hacer el problema para que vean cómo lo podemos simplificar y no nos perdamos con el tema del signo del ángulo. Entonces ya sabemos que tenemos que ocupar estas funciones. ¿Sí? Sabemos, ¿no es cierto? Fíjense, sabemos que el ángulo, en este caso el ángulo, vale 45 grados. Y aquí viene porque el compañero le hizo ruido que allá arriba sale positivo. Vamos a verlo al tiro. Nos dicen que el ángulo alfa vale 45 grados. Le voy a colocar acá un negativo entre paréntesis para que no lo olviden. ¿Ya? Con respecto al eje X. Fíjense. Vamos a calcular entonces las componentes. Reemplazando ahora, ¿no es cierto? Donde hay A, le vamos a colocar B. Tendríamos que dx va a ser, voy a anotar por esta vez toda la fórmula, de coseno de alfa, ¿cierto? Y de y, ya sabemos que de y va a ser negativo. Le colocamos nosotros el negativo. Y listo. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Sería la magnitud de d serían 3 metros por el coseno de 45. Y esto sería menos 3 metros por el seno de 45. Esto es 0,707 por 3. ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? 0,707 por 3. 2,1. 2,12. 2,12. Casi una calculadora. Entonces, tenemos que dx va a ser más 2,12 metros en el vector unitario y el vector en y va a ser menos 2,12 metros en el vector unitario j. Y nos olvidamos del tema del signo del ángulo. Entonces, yo en el formulario de la prueba, les voy a dar una fórmula para cada uno de los vectores ubicados en el cuarto cuadrante. Si ustedes quieren, toman esta opción. ¿Ya? Yo la encuentro súper práctica, porque así no nos perdemos con el ángulo, el tema del ángulo. El signo del ángulo. ¿Sí? Entonces recordemos, cada vez que un vector esté en el cuarto cuadrante, apuntando hacia abajo, siempre se entiende, ¿no es cierto? Su componente en X va a ser positiva. Vamos a construir este angulito. ¿Alcanzarán a ver todo? Sí. Entonces, fíjense. Vamos a construir el cuadrito. Incluso lo pueden ustedes hacer a su manera, que no se van a olvidar nunca. Dibujan los dos ejes. Dibujan los 4 vectores genéricos, ¿ya? Ubicados en cada uno de los 4 cuadrantes. Y dicen, el vector que esté ubicado en el cuarto cuadrante y el vector que esté en el cuarto cuadrante, sus componentes en X van a ser positivos. Sus componentes en Y van a ser negativos. El vector que esté en el tercer cuadrante, negativo. ¿cuál? El X y el Y. El X y el Y, ambas, ¿cierto? Y nos olvidamos el tema del ángulo. Cuando el vector esté en el segundo cuadrante, X negativo.
Muy bien. Y positivo. Muy bien. ¿Puedo usted el primero? Positivo y positivo. Todos positivos. ¿Se dan cuenta? Y listo. Y jamás van a tener un problema con el tema del signo del ángulo. Lo único que van a necesitar saber, ¿no es cierto?, es o este angulito, o este angulito, o este angulito, o este angulito. ¿Sí? Ya. Entonces, para que hagamos la resolución, ¿no es cierto?, ahí están los valores, ¿cierto? 2,1, el libro lo aproxima, 2,1 menos 2,1. Fíjense que nosotros, el libro no le coloca los vectores unitarios, nosotros ya estamos trabajando con los vectores unitarios. La idea es que nos acostumbremos, ¿ya? La idea es que nos acostumbremos a trabajar con los vectores unitarios. ¿Qué pasa? Si yo ahora quisiera, supóngase que yo quiero comprobar mi resultado. Yo quiero comprobar y quiero saber si estos valores que obtuve acá están correctos. ¿Qué es lo que hago? Ya ocupé funciones trigonométricas. ¿Qué otra herramienta me queda en la caja de herramientas? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me permite calcular la magnitud de mi vector. Ahora vamos a hacer el camino al revés, vamos a hacer la comprobación. Y fíjense que lo podemos hacer súper simple, en 2 pasos. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, vamos a calcular si nuestra magnitud está correcta. Mi vector D va a ser igual, la magnitud de mi vector D va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado. Ojo, esto entre paréntesis, todo bajo raíz cuadrada. Listo. ¿Cuánto vale dx? 2,12. Si yo hago la comprobación matemáticamente, me va a dar que mi vector D vale aproximadamente 3 metros. Entonces, fíjense, siempre, por eso les decía ayer, siempre las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras van de la mano. Siempre de la mano, conversa. Donde puedo aplicar uno, donde no puedo aplicar uno, aplico el otro, y viceversa. ¿Ya? Entonces, consultas con respecto al archivo porque vamos a trabajar al tiro. Ahora, otra comprobación. Si yo quisiera ver, por ejemplo, a partir de estos vectores componentes, cuál es el ángulo que estoy describiendo, cuál sería este angulito, ¿no es cierto? Voy a comprobar si mi ángulo alfa es efectivamente 45 grados, pasa nada. Vamos a aplicar la función arco tangente. La función arco tangente proviene de esto, fíjense. ¿Cómo se define la función tangente de ese ángulo alfa? Lado opuesto, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto sería de cateto opuesto dividido por cateto adyacente. ¿Sí? Por lo tanto, para yo despejar este angulito, esta función, que se llama función tangente, la voy a pasar hacia el otro lado con función inversa, que se llama arco tangente o tangente a la menos 1, está lo mismo, ambas funciones son iguales. Y en la calculadora, ustedes lo colocan como shift tangente. Entonces vamos a comprobar si efectivamente, a partir de los resultados que nosotros obtuvimos, llegamos a que el ángulo alfa es de 45 grados. Todos checando su calculadora, por favor. El ángulo alfa entonces tendría que ser, lo voy a anotar, por esta vez, shift tangente de I, ¿no es cierto? En este caso sería 2,12 dividido en 2,2, es decir, shift tangente de 1, que les va a dar efectivamente que vale 45 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La calculadora de una otra forma no está viendo este gráfico, pero nosotros sí. O sea, si yo tuviese que hacer la comprobación, el libro ya me está diciendo en qué sentido está haciendo medio el ángulo, como decía la compañera, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, en realidad mi ángulo es de menos 45 grados con respecto a la X. Y ahí se termina la redondez. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, chicos, cómo las matemáticas de una forma son como recursivas? Yo mismo me puedo comprobar los resultados. ¿Sí? ¿No? Ya, chiquillos, consultas con respecto a esto. El del arco tangente. Ayer vimos 3 funciones. ¿Sí? Está la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Sí? Siempre que tú quieras comprobar un ángulo, yo te recomiendo ocupar la función tangente. Entonces la función tangente, si tú lees los puntos de ayer, la función tangente se define como
cateto opuesto, o lado opuesto, dividido en lado adyacente, ¿ya? En este caso, fíjate, tu ángulo alfa, para el ángulo alfa, el lado opuesto sería ese lado, ese cateto, que vendría siendo el de. Entonces yo ahora ya hice el ejercicio de ida, ya obtuve las componentes, ya conozco estos valores. Ahora estoy haciendo el ejercicio de olvidarme del vector original. Estoy checando si mi resultado está correcto o no. Entonces fíjate, si este resultado está correcto, a mí yo tengo que llegar a este ángulo de 45 grados. Cateto tangente de alfa, en este caso sería cateto opuesto de I dividido en dx. ¿Sí? Cateto adyacente. Como sabemos que ambos valores nos dio lo mismo, 2,12 y 2,12, ¿cierto? 2,12 dividido en 2,12 me da 1. Chi tangente de 1, ¿sí? Te da 45 grados. ¿Te dio 45 grados? No le había sacado el de 2.2. ¿Cómo? Luego hice el alfa del seno, extra. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa con la función seno y coseno? La función seno y coseno, para poder operar con ella, tú necesitas la hipotenusa. Entonces tú no puedes partir, no puedes comprobar tu resultado a partir del resultado original. Entonces la idea es que ocupes tu mismo resultado a los que tú llegas. Entonces sí, puedes usarlo efectivamente, si no hay ningún problema. Pero siempre estás usando la función tangente. Siempre por eso mira, por eso el formulario te la da con la función tangente, arco tangente. ¿Ya? Entonces, el teorema de Pitágoras, fíjense, acá está toda la matemática que vamos a usar en esta unidad. Absolutamente todo. Acá vamos a utilizar descomposición de vectores, este cuadrito, ¿no es cierto? Que se lo recomiendo que se lo aprendan a construirlo, ¿sí? Para que no se pierdan. Y el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más de un vectorado, yo estoy sumando ahora vectores. ¿Sí? La suma de vectores es muy, gráficamente, es súper fácil de representar. Fíjense. Fíjense. Vamos a sumar dos vectores. Volvamos a esta imagen. ¿Recuerdan cuando yo les decía al principio que podemos llegar desde el punto inicial al punto final por dos caminos? Ya. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Cuando yo estoy haciendo esta suma de vectores, lo que yo estoy construyendo es lo siguiente, fíjense. Estoy construyendo el vector A partir del vector AX más su componente Y. Es decir, estoy sumando ese vector más ese vector. ¿Okay? Para construir ese vector. Fíjense. Gráficamente, ¿cómo yo sumo dos vectores? Supongamos que la etapa del plumón es la flecha. ¿Ya? Entonces mi primer vector nace aquí. La regla dice lo siguiente: para sumar dos vectores, donde termina la flecha del primero, comienza el segundo. Supongamos que vamos a hacer el camino por arriba, por acá. Es exactamente lo mismo. Donde termina la flecha del primero, comienza el segundo. Y gráficamente voy a llegar al mismo punto. Para cualquier par de vectores, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Fíjense, en este caso me dan el vector A. Supongamos que este es el vector A. Ahí está la flecha. Donde termina el vector A, comienza mi vector B. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Punto inicial, punto final. Punto inicial, punto final. Hagamos el ejercicio al revés. Ahora tomo el vector B, ¿sí? Tomo el vector B, que sería este, ahí, y le sumo el vector A. Llego exactamente al mismo resultado. Se me forma el polígono. Se me forma este polígono. Llego por este lado y llego por este lado. Pero la diagonal, ¿cierto? La resultante es la misma. ¿Cómo yo lo puedo explicar fácilmente esto? Fíjense. Esto es lo mismo que decir lo siguiente. 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Esa propiedad en matemáticas se llama conmutatividad. El orden de los factores no altera la suma, no altera el resultado, ¿cierto? 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. A más B es lo mismo que B más A. Por eso gráficamente puedo representar la suma por ambos lados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aprendo a hacer
Cuando yo aprendo, como estudiante me refiero a dominar, entender la suma de dos vectores, después puedo sumar 4 vectores de corrido, 3, 4, 5, los vectores que sean necesarios, porque el procedimiento es el mismo. Vamos a partir por partes, vamos a ver de a poquito. Ya vamos a partir sumando dos vectores, ¿ya? Con la resta todavía no me quiero meter, chiquillos, porque me interesa que dominemos primero la suma. Ahora, ojo, la resta no es tan distinta de la suma. Entendiendo la suma, vamos a entender la resta, ¿ya? Pero todavía no nos apuremos. Vamos a dar una adelante, fíjense. Ahora vamos a utilizar los mismos dos vectores, exactamente los mismos dos vectores. Pero ahora lo que me está pidiendo obtener es A menos B. Aquí nos pidieron obtener A más B. Allá vamos a obtener A menos B. La resta del vector A menos el vector B. Fíjense. Lo que el libro nos dice, lo que el libro nos propone es lo siguiente. Fíjense. El vector A, ahora, ¿no es cierto? Le estamos sumando el negativo del vector B. Acuérdense que de una forma el signo lo que nos apunta es la flechita. Si el vector B en positivo me dicen que apunta hacia arriba, en negativo va a ser este mismo vector, pero hacia abajo. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, donde antes, ¿no es cierto?, donde partía el vector A, ¿no es cierto?, donde termina la flecha, el vector B que antes apuntaba hacia arriba, fíjense, lo voy a poner por acá para que lo vean, ahora apunta hacia abajo. Ya, esto yo sé que se va a perder un poquito, pero dejémoslo para la próxima clase. Por ahora no vamos a ver por la suma, ¿ya? Recuerden, si entendemos la suma, vamos a entender la resta. Confíen en mí. Ya, ahí no creo que se pierda. Ya, primer ejercicio. Yo voy a hacer el primero. Quiero que ustedes empiecen a trabajar desde ya, ¿no es cierto?, en la materia. Vayan echándole una mirada, ¿no es cierto?, a lo que está ahí en la pizarra. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. La una, la dos, la tres. Ya. Ya, fíjense. Aquí les dejé, ¿no es cierto?, el formulario. Esta es la forma, la anotación con la que vamos a trabajar. Yo sé que se ve como que va al principio, chiquillos, pero cuando es que le agarramos la mano, es lo mismo siempre, todo el rato. El problema está allá. Dice, para cada uno de los vectores mostrados a continuación, calcule. Nos da tres vectores. El vector V, el vector U, el vector W. ¿Qué comparten en común estos tres vectores? El punto de inicio. El punto de inicio, ¿no es cierto? Que sería el origen. Los tres nacen desde el origen. Entonces, en este caso particular, ¿no es cierto?, vamos a estar sumando los tres vectores que nacen en el origen. Por eso el problema nos lo da con estos corchetes, ¿no es cierto?, que yo les decía ayer. Voy a colocar acá los vectores. El vector V tiene coordenadas menos 2,2. El vector, perdón. El vector U tiene coordenadas 0,3. El vector W tiene coordenadas 1, menos raíz de 3. Los tres vectores nacen, ¿no es cierto?, desde el origen. Por lo tanto, su punto inicial en estos tres vectores va a ser el 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Entonces sería el origen. Ya. Fíjense, ¿qué nos están pidiendo? Primero, nos piden calcular la magnitud de los vectores U y B. ¿Sí? Vamos a hacer la matemática. ¿Ya? Vamos a hacer la matemáticamente cómo se calcularía. Entonces, le dirá I, ¿no es cierto? Calcule la magnitud del vector U, que sería esa expresión, y la magnitud del vector U. Es decir, cuánto es su longitud. Nosotros gráficamente podemos calcular fácilmente cuál es la magnitud del vector U. ¿Por qué? Si bien el libro no nos lo dice, fíjense. Nos dicen que el vector V, en este caso el vector V, ¿no es cierto? Vamos a partir por el vector U, que es más sencillo. El vector U nace en el origen, efectivamente, ¿no es cierto? Nace en el origen y termina en el punto 0,3. 0,3. Coordenada en X, 0. Coordenada en Y, 3. ¿Cuál es la longitud de mi vector? 3. 3, ¿no es cierto? Ya.
Eso yo lo puedo ver gráficamente, porque me lo están presentando, ¿cierto? Cada uno de estos de rayitas vale una unidad de longitud. Ahora vamos a ver cómo se calcula matemáticamente. Después vamos a hacer lo propio con el vector V y con el vector W que va a quedar detalle. Entonces, fíjense, a partir, ¿no es cierto?, de la formulita del vector U, sería lo siguiente, vamos a calcular lo siguiente, sería raíz cuadrada, ¿sí?, de la diferencia, la resta de las coordenadas en X al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en Y al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular la magnitud del vector. Fíjense, en este caso, el vector U, ¿no es cierto?, nos dicen que tiene coordenadas 0,3. Y el punto de origen, ya sabemos que es el origen, la coordenada 0, 0. Entonces, ¿cómo sería esto? Primero, el primer punto, ¿no es cierto?, tiene coordenadas en X, 0, menos el punto de origen, que tiene coordenadas 0, más 3, ¿no es cierto?, que sería la coordenada en el eje Y de U, más el punto original, que es 6. La diferencia de las coordenadas en X al cuadrado, la diferencia de las coordenadas en Y al cuadrado. Todo eso bajo raíz cuadrada. 0 menos 0, 0. 3 al cuadrado, ¿no es cierto?, me da 3 al cuadrado, o lo mismo que 9. Se me cancela la raíz cuadrada con la potencia cuadrada y me da entonces que la magnitud matemáticamente es de 3 unidades de longitud. Efectivamente, ¿no es cierto?, podemos comprobar gráficamente que nuestro vector U tiene una longitud, un tamaño de 3 unidades. Entonces, matemáticamente lo puedo mostrar por esta forma. ¿Sí? Hagamos lo propio con el vector V. ¿Alguien me podría decir al ojo cuánto es el valor del vector V? ¿Cuánto es la magnitud del vector V? Para empezar, el vector V, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. Listo. Nos dicen entonces que el vector V remata o termina, ¿no es cierto?, en el punto menos 2,2. Es decir, tiene menos 2 coordenadas hacia la izquierda, ¿cierto?, en X, y 2 coordenadas hacia arriba en el eje Y. Y su punto inicial sigue siendo el origen. ¿Sí? Al ojo no resulta tan evidente cómo calcular el valor. Podemos tirar una aproximación, ¿no es cierto? Pero exactamente vamos a calcular, ¿no es cierto?, con esta formulita. Pero si el origen es 0, ¿es necesario hacer la recta o poner directo de la coordenada? No es necesario. Es como ustedes hacen la demostración, como estamos empezando, quiero que entiendan de dónde viene el resultado. Listo. Vamos a hacer entonces ahora el cálculo de la magnitud, ¿no es cierto?, la longitud del vector V. Exactamente la misma fórmula. Para facilitarlo me voy a colocar la potencia cuadrada, voy a pasar esta raíz para el otro lado para que sea más fácil de escribir. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. La diferencia de coordenadas en X al cuadrado más la diferencia de coordenadas en Y al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos delta X al cuadrado exactamente más delta Y al cuadrado. Sabemos ahora entonces que nuestro vector V, ¿no es cierto?, remata en las coordenadas menos 2,2. Listo, comenzamos. Sabemos también que su punto inicial es el origen. Por lo tanto, empezamos. Menos 2, menos 0, ¿no es cierto? Menos 2, menos 0, ¿no es cierto? Sería menos 2, menos 0, la coordenada en X, resto de las coordenadas en X, al cuadrado, más la resta de las coordenadas en 2 Y. 2 menos 0. Menos 2 al cuadrado me da 4. Más 2 al cuadrado me da 4. Acuérdense que esto está al cuadrado. Por lo tanto, ahora esto lo tengo que pasar para el otro lado como raíz cuadrada, la operación contraria. Paso siempre con la operación contraria. Raíz cuadrada de 4 más 4, 8. ¿Cuánto me da 4 más, raíz de 8? 2,82, ¿cierto? Unidades. Esa es la magnitud, esa es la longitud, ¿no es cierto? Si yo tomara una reglita, ¿cierto?, esa es la magnitud de mi vector. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo tengo que calcular, ¿no es cierto?, la magnitud de un vector, se ocupa exactamente la misma fórmula. No es necesario que la prueba ustedes coloquen la fórmula cada vez, basta con que la coloquen, o sea, con que la sepan interpretar, ¿sí?
la colocan una vez en el enunciado y la desarrollan. Y listo. Fíjense que acá yo no coloqué las unidades, todavía el problema no nos dice con qué unidad estamos trabajando. No sabemos si es milímetros, no sabemos qué unidad física es. Estamos trabajando sin unidades. ¿Qué es lo que le ponen al lado del resultado del 2,82? Unidades de longitud. Ah, ya vale. Ayer dijimos en la clase que cuando no sabemos con qué vector estamos trabajando, le colocamos UL, unidad genérica. ¿Ya? Listo. Tenemos la primera parte resuelta. ¿Por qué no se cuadrado? 2. Profe, ¿por qué no es al cuadrado? Porque en vez de colocar la raíz cuadrada, Ah, la no, pasar al otro lado y la... Ah, ya. Ya, pero es como raíz. Claro, Al ya. final termina pasando la Sí, raíz. sí. ¿Ya? Fíjense. Ahora en la letra 2 nos preguntan cuál es el menor ángulo, ya sea positivo o negativo, el menor ángulo que permite escribir los vectores U y B. ¿Cuál es el menor ángulo? Ayer vimos que había dos formas de escribir siempre un ángulo. ¿Sí? Una en el sentido positivo y la otra en el sentido negativo. Ya. Para empezar, vamos con el U. Gráficamente, si esto no es tanta matemática, esto es visualización. El vector U, ¿en qué cuadrante está ubicado? ¿En el primero o en el segundo? El primero. ¿El cuál dijo, perdón? El vector U. ¿En el primero? Entre el primero y el segundo. Está justo en la frontera. No pertenece ni al primero ni al segundo. Está sobre el eje Y. Esa es la respuesta correcta. Ya. Entonces, el vector U no está ni en el primero ni en el segundo, no está contenido. Es como en la frontera, ¿no es cierto? Está en esa línea. Entonces, fíjense, si yo estoy con mi vector U que está contenido exactamente en el eje Y, tengo dos ángulos que lo pueden describir. Partimos de acá y nos vamos hasta acá. ¿Cuántos grados serían ahí, perdón? 90. 90 positivos, ¿no es cierto? Sí. Si yo me voy por el lado negativo, en el sentido de la manecilla del reloj, ¿cuánto sería? Menos 270. ¿Cuál es mayor? ¿270 o 90? 270, ¿no es cierto? Por lo tanto, me están preguntando cuál es el menor ángulo. Por lo tanto, la respuesta sería el menor ángulo por el cual se puede escribir el vector U, ¿no es cierto? Es 90 grados con respecto al eje X, con signo positivo. ¿Sí? ¿Lo están anotando o lo anoto yo en la pizarra? ¿Cómo van? Entonces la respuesta a la pregunta 2 sería el vector U está descrito con respecto a más 90 grados con respecto al eje E. ¿Sí? Ese es el menor ángulo que me están preguntando. Entonces fíjense, por intuición, como decía un alumno de la enseñanza con cachativa, si yo hago lo mismo para el vector V, el vector V está contenido en el segundo cuadro. ¿Cuál es el camino más corto? Si me voy por el sentido positivo o por el sentido negativo. Por el sentido positivo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Ese es el camino más corto. Ya, ese es el camino más corto. Y ahora lo vamos a calcular. Ya sabemos entonces visualmente que la vuelta larga, ¿no es cierto?, es si nos vamos en el sentido negativo, el sentido de la manecilla del reloj. Entonces nos vamos a ir por el otro lado. Entonces ya sabemos que aquí ha recorrido el ángulo 90 grados. Ya sabemos que hay 90 grados. Por lo tanto, nos falta calcular ese pedacito de ángulo es el que tenemos que calcular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como le decía la compañera Sara, con la función tangente. Siempre la función tangente. Entonces, ahora, ¿cierto? Ahora lo que yo tengo es lo siguiente. Separo mi vector que estoy analizando, en este caso es el vector V, ¿cierto? Y sé que tiene coordenadas en el eje X, menos 2, y en el eje U, hacia arriba, del eje Y, perdón, 2 unidades de longitud. ¡Tatán! Logré formar un triángulo rectángulo. Siempre me interesa formar el triángulo rectángulo. Lo he hecho. Saqué el vector V, lo dibujé aparte, ¿cierto? Ahora dibujé sus componentes. Yo sé que para recorrer desde el punto inicial al punto final, tengo que recorrer 2 unidades hacia allá y luego 2 unidades hacia arriba. Este es su componente en X y este es su componente en Y. Por lo tanto, a mí me interesa calcular este angulito.
Tengo dos opciones. O presento el triángulo hacia arriba o el triángulo hacia abajo. O cualquiera de los dos me va a dar. Aprovechemos que ya está dibujado acá. ¿Ya? Voy a calcular ahora este angulito. Entonces, para calcular este angulito, llamémosle phi, ¿no es cierto? Vamos a calcular la operación que le decía a su compañero. Tangente del ángulo phi, que es cateto opuesto, dividido en cateto adyacente. 2 dividido en 2 me da 1. Paso la función inversa, ¿no es cierto? Y me da que el arco tangente nuevamente del valor 1 vale 45. ¿Listo? Como esto es un triángulo rectángulo, 90 menos 45, ¿cuánto va a valer este ángulo también? 45. 45, 45. Justamente en la mitad. Pasa por la mitad. Entonces, para describir, ¿no es cierto?, respuesta. El menor ángulo para describir el vector V tiene un valor de 90 grados más 45, que sería igual a 135 grados con respecto al eje X en signo positivo. Ese es el menor ángulo, ¿cierto? Ahí le estoy dando la vuelta corta. ¿Sí? ¿Entendieron dónde viene el 135? Recorrimos los primeros 90 grados más los 45. ¿Sí? Consulta hasta que chillos. Ahora esta la vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? Voy a hacer la suma. Me interesa que ustedes se vayan con la menor cantidad de dudas posible para que empiecen a trabajar. ¿Ya? Para que empiecen a hacerlo como tarea para la casa. Vamos a hacer entonces ahora la suma del vector V. Vamos a calcular la suma del vector U más B. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, fíjense, cuando yo tengo dos vectores y los estoy sumando, me aparece un tercer vector. ¿Hacia dónde va a estar apuntando? Todavía no lo sé. De nuevo, como decía un compañero el año pasado, por cachativa. Fíjense. La propiedad conmutativa me permite determinar que U más B, que es lo que me están pidiendo a mí, es lo mismo que V más U. Es decir, yo puedo jugar gráficamente dando vueltas a los vectores. ¿Por qué? Fíjense. Volvemos al tema gráfico, la cachativa. Ya sabemos que el vector U no está ni en el cuadrante 1 ni en el cuadrante 2. Está justo, ¿no es cierto?, al medio, el vector I. En el I positivo, gracias. El vector B, sabemos, V, ¿no es cierto?, el vector V, sabemos que está en el segundo cuadrante. Usemos los plumones, usemos la opción gráfica. Fíjense, me piden sumar U más B. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la regla? Donde termina la flecha del primer vector, nace el segundo. ¿En qué cuadrante va a estar la resultante? En el segundo. ¿Se dan cuenta cómo yo, sin haber hecho ningún cálculo, gráficamente ya sé en qué cuadrante va a estar la resultante? ¿Siempre se mantiene, profesor? ¿Cómo? ¿Siempre se mantiene? ¿Qué cosa? ¿El cuadrante? No, en este caso, por eso te digo, en este caso resultó. Podría haber estado en el primero, en el segundo, en cualquier. Fíjense, como ya vimos que la resultante va a estar en el segundo cuadrante, ¿qué va a pasar con sus componentes? Negativo y positivo. En X negativo y en Y positivo. Fíjense entonces cómo traten de ayudarse con este cuadrito. Este cuadrito a mí por lo menos se me hace mucho más cómodo explicárselo. ¿Por qué? Porque yo como ya sé que la resultante va a estar en el segundo cuadrante, ya sé de antemano que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Vamos a los valores. Vamos a aplicar la formulita. Donde hay A, ahora vamos a tener U, ¿no es cierto? Estamos resolviendo U más B. Le vamos a llamar R. Llamémosle R, resultado. Corregimos, U más B. Entonces ahora vamos a hacer el reemplazo. Fíjense, vamos a pasar directamente al reemplazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la formulita? La formulita es muy sencilla. Primero, descomponemos el vector A en sus dos componentes. Vector unitario Y, vector unitario J. Hacemos lo propio para el vector B. Vector unitario Y, vector unitario J. ¿No es cierto? Hacemos la descomposición de cada vector. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo hago eso, sumo las componentes en Y con las componentes en Y y las componentes en J con las componentes de J. Por lo tanto, para cada vector sumo su componente en Y
más su componente n. Es decir, junto los i con los i y los j con los j. Y listo. No mezclo, simplemente me voy a las componentes. Sumo las i con las i y la j con la j. Entonces, vamos a calcular la resultante. De acuerdo a la formulita, entonces, ¿no es cierto? Lo que ahora vamos a tener que hacer, voy a colocarlo por esta vez, ¿no es cierto? Sería u en x más b en x, ¿no es cierto? Con el vector unitario i más el vector u en y más b en y con el vector unitario j. Si estamos haciendo el reemplazo. Ya sabemos que el vector u, ¿no es cierto?, tiene componente 0,3 y el vector u tiene componente menos 2,2. Entonces, empiezo a hacer el reemplazo. ¿Ya? El vector u, entonces, ¿no es cierto? Vamos todos mirando las componentes acá. El vector u tiene coordenadas en x, 0. Más la componente en x de 1. 1. Menos 2, ¿no es cierto? Más menos 2. ¿Muy bien? Sí. Menos 2. ¿Ya? Y todo eso con el vector unitario y. Luego sumo las componentes de y. El vector u, ¿no es cierto? Son 3 más 2. el vector, ¿no es cierto? B de i, que la coordenada de i de b, que serían 2. Con el vector unitario j. Aplico la regla de los signos, acuérdense, más por menos, muy bien, menos 2 en i, 3 más 2, 5. 5 en j. Hago un chequeo. ¿Cómo voy? La resultante, como ya vimos gráficamente, sabemos de antemano que va a estar contenida en el segundo cuadrante. Ya sabemos por este cuadrito que la componente en x tiene que ser negativa. Vamos bien. La componente en y tiene que ser positiva. Si me hubiese dado al revés, algo estoy haciendo mal. Entonces, acostúmbrense, y esto también que les sirva ojalá, chiquillos, como técnica para el día de mañana, para el desarrollo profesional. Uno tiende a irse como caballo de feria. Y de repente te das cuenta, una hora después, que no has realizado nada de lo que has avanzado. Estoy hablando de ubicación, estoy hablando de ese tipo de pegas. ¿Sí? Análisis de peso. Cada cierto tiempo uno tiene que hacer un stop, pare, y ver cómo voy. Este es el primer pare. En el cálculo de un vector, ¿cierto? Una resultante, cuando yo hago la suma, me ayuda este cuadrito. Ah, ya. El profe me enseñó que gráficamente yo puedo determinar en qué cuadrante va a estar mi vector. En el segundo. En el segundo, la vector en x es negativo y el vector en y es positivo. Listo. Muy bien. ¿Ya? Y listo. Tengo conformado mi resultante. Estas son sus componentes. Si yo la quisiera dibujar, ¿no es cierto? Vamos a calcular el valor y todo, ¿no es cierto? Si la quiero calcular, sería lo siguiente, fíjense. Sería, ya sabemos que está contenido en el sabemos que en el eje X tiene que tener menos 2 unidades. Y en el eje Y tiene que tener 5. Por lo tanto, donde se juntan estos dos puntitos, ahí está mi vector resultante. ¡Tarán! Ese vector resultante todavía no está terminado. No conozco su magnitud y tampoco conozco el ángulo. No conozco ninguno de esos dos datos. Por lo tanto, necesito calcular este angulito, necesito calcular su magnitud. Bien, procedemos a hacer el cálculo. El vector resultante, entonces, ¿no es cierto? La magnitud, aplicamos el teorema de Pitágoras, sería raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 por 5, 25, 4 por 2 por 2, 4 sería raíz de 29. ¿Alguien me calcula la raíz de 29, por favor? Gracias, 5,38 unidades de longitud genérica. Entonces, este vector tiene una longitud, si yo lo hubiese hecho con reglas, ordenadito, ustedes que tienen cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Debería dar aproximadamente 5,4 unidades de longitud.
Esa es la magnitud del vector. Entonces, tenemos la magnitud y nos falta el angulito. Fíjense, nuevamente volvemos al tema del ángulo. Yo tengo dos opciones. O mido el ángulo con respecto a esa vuelta, o me quedo con esa vuelta. Siempre me quedo con el menor ángulo. En este caso sería Menos. ¿sí? Acuérdense que a nosotros ya no nos interesa esta parte. Listo. ¿Qué función vamos a aplicar? Arco tangente. Arco tangente. Muy bien. Arco tangente. Bien. Ahí está el tanto. Entonces, este ángulo le vamos a llamar Henry, arco. por favor, ayúdame. Arco No tangente. sé dónde Tangente tengo opuesto. que hacer eso. Serían 5 dividido en 2. Arco tangente de 2,5. ¿Me puedes ver, por favor? Sí, tangente de 2,5. Ay, esa mujer no mueve. 68,2 grados aproximadamente. Entonces, fíjense, en este caso, ¿no es cierto? Yo podría decir, ¿no es cierto? En este caso, gráficamente, como lo estoy dibujando, ojo, yo puedo decir que son los menos 68 grados porque lo estoy indicando. Si yo no presento este dibujo, tendría que haber hecho, ¿no es cierto?, sumarle los 180 de acá abajo. ¿Ya? Volvemos al tema del dibujo. Me estoy apoyando en un dibujito, en un esquema. En este caso yo le estoy indicando que esté en ángulo. Entonces, respuesta. El vector resultante de sumar U más B es el vector que tiene una magnitud, el vector R, que tiene una magnitud de 5,38, ¿no es cierto? Está ubicado en el segundo cuadrante y está medido con un ángulo con respecto a el eje horizontal de menos 68,2. Esa es la referenciación cuando yo digo que tiene cuando decimos, perdón, que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia, chiquillos? Y esto queda de tarea. Fíjense. Esto es el 50% de la prueba que vamos a tener en esta unidad. El 50%. Por eso necesito que ustedes queden peritos en esta materia. Tarea para la casa. Vamos a empezar a trabajar ahora. Lo que alcancen a hacer. Si quieren trabajar, vamos a hacer esta primera dos. Entonces, vamos a hacer U más W, la resultante de obtener U más W, y V más W. Lo que quiero que hagan es que ustedes cada uno encuentre su camino. ¿A qué me refiero? A algunos les sirve mucho la parte gráfica, la parte visual. ¿Sí? Hay otra gente que se lanza, ¿no? Porque ya la vio en color y como que, ya sé para dónde va la cosa. Cada uno que busque su camino, ¿ya? Apóyense, lo que les recomiendo, apóyense este cuadrito. ¿Por qué? Porque con este cuadrito, con este esquema, nos olvidamos del tema del signo de los ángulos. Si voy a trabajar con menos 45, más 45, menos 30, más 30, ya sabemos en qué le anteponemos el signo a las componentes. ¿Ya? Entonces, fíjense, es harta tarea, chiquillos, es harta tarea. Primero, los primeros dos ejercicios, ¿no es cierto? Es decir, calcular la magnitud de los vectores, tienen que hacerlo para el W. Eso es lo primero. Calcular la magnitud del vector W, calcular cuál es el menor ángulo con respecto al cual está descrito el vector W, ¿sí? Que está en el cuarto cuadrante. Ah, pero ese es negativo, ¿lo voy a aparecer? Sí, pues, pero hay que hacerlo, hay que calcularlo. Luego, ¿no es cierto? La segunda parte es calcular la suma de los vectores U más W y B más W. Chiquillos, a esto me referí yo en la clase, la primera clase, ya no me acuerdo cuál, la primera clase, con el tema del volumen de ejercicio. Si ustedes, y esto se los digo muy a conciencia, si ustedes entienden y logran encontrar su método de trabajo con estos dos ejercicios de suma, van a estar listos. ¿Por qué? Porque entendiendo esos dos ejercicios van a poder hacer cualquier par de problemas. ¿Ya? La otra semana, por eso quiero que de verdad lo hagan como tarea, hagan la suma. Traten de entender lo que más puedan en la suma. La otra semana vamos a hacer la resta. Y se van a dar cuenta al tiro que entendiendo la suma, entendemos la resta. ¿Ya? ¿Cuánto nos quedan? Como 10 minutos, ¿no? Ya. A trabajar, chiquillos, vamos. Patricio Araya. No, miren, yo guardo. Rodrigo Chac. Álvaro Choque. Marcos Concha. Carlos Delgado. Maribel. Yo. Maribel del Carmen. Nayeli García. Maribel nomás. Del Carmen. Nayeli. Es como nombre de señora.
Sí, veterana ya. Lucas González. Virginia. Vale, vale. Mi abuelita. Desmi Guarda. Virginia. Jairo Eria. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Pablo Huanca. No, no estoy yo, no, pues pato. Turista Tarico.